Pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis en la sesión de hoy, de día 19 de diciembre, de las jornadas de PYME Digital. Es la última del año, así que, por un lado, nos da un poco de penita porque estamos aprendiendo mucho, pero también es verdad que nada, estamos en 2025. Y en 2025 también tenemos otra buena tanda de sesiones para seguir aprendiendo. Hoy el tema que nos va a ocupar es muy interesante porque no va enfocado a una solución concreta, por ejemplo, de kit digital, de kit consulting, de bono conectividad, que ahora veremos qué es eso, sino que va un poco a el paso previo a poner en marcha cualquier tipo de solución de estas características. Y es, si no me equivoco, pensar un poco en qué punto estamos, hacia dónde queremos ir y qué estrategia, qué camino, qué hoja de ruta, como lo queramos llamar, debemos poner en marcha en esa transformación digital para pues bueno, llegar al puerto que queremos, ¿no? Será Abel Barroso, que ya está con nosotros de Cronopios, quien nos conduzca en todo ese camino y al final la vamos a conocer un poquito más. Pero como siempre al principio lo que hacemos es conocer las oficinas Acelera Pyme. Bueno, las oficinas Acelera Pyme, en este caso de la Diputación Provincial de Teruel, las oficinas Acelera Pyme rurales, se pusieron en marcha gracias a Red.es, que es una entidad que está adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Todas las oficinas Acelera Pyme que hay en España se pusieron en marcha gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los famosos fondos Next Generation, que dotaron con casi 24 millones de euros lo que es toda esa infraestructura de oficinas creada para atender y ayudar en la transformación digital a cualquier tipo de empresa. Como nosotros somos rurales, lógicamente, nuestro principal foco son desde las personas autónomas hasta las empresas, pues bueno, que todavía no tienen ese número de trabajadores como para poder acometer este tipo de transformaciones de forma autónoma e independiente. Dicho esto, a estas también las ayudamos, pero en la provincia de Teruel, pues las que más abundan son personas autónomas y micropymes y pymes, ¿no? Bueno, esto se puso en marcha, empezamos en mayo de 2023 y en abril de 2025 termina lo que es la andadura de las oficinas Acelera Pyme de la Diputación Provincial de Teruel. Pertenecemos al a la Oficina de Programas de Unión Europea de la Diputación Provincial de Teruel, ese es nuestro departamento, y la Diputación de Teruel las puso en marcha con 2 puntos físicos, uno en Calamocha, en el Museo del Jamón, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Calamocha, y otro en el Laboratorio de Medio Ambiente en Andorra, que sí que era una infraestructura que ya estaba creada de la Diputación Provincial de Teruel. Ahí se aprovechó esa infraestructura y se colocó también la oficina Acelera Pyme. Por supuesto, también lo que tenemos es nuestra oficina virtual, que es nuestra página web donde tenemos casi toda la información que os podemos ofrecer y un montón de recursos para poder aprovecharlos. Es verdad que nosotros somos un equipo de 3 personas que ahora conoceremos, pero es verdad que, claro, si solamente tenemos nuestra palabra y nuestro conocimiento, pero no tenemos herramientas económicas a través de las que todo lo que nosotros podamos ver se lleve a la práctica, pues es más complicado. Pero eso sí que es cierto que hay 3 subvenciones, aunque no son las únicas, muy interesantes, como el kit consulting, el kit digital y el bono conectividad, que ahora veremos brevemente, a través de las cuales, pues todas esas cosas que nosotros podemos ver y muchas cosas que nos van a venir hoy a la mente con lo que Bel nos vaya explicando, ideas que nos surjan, pues vale, pues estas subvenciones son la financiación económica que quizá nos pueda ayudar a llevarlas a la práctica, si no en su totalidad, en alguna de sus vertientes. Bueno, esta es la provincia de Teruel. Muchos de vosotros sois de ella y ya la conocéis, pero también hay personas que se pueden conectar porque estas sesiones son online desde cualquier punto y también así a Abel le hacemos una introducción. Son 10 comarcas. Desde la oficina de Andorra se llevan estas 5 comarcas, que son Comarca Cuencas Mineras, Andorra Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo Aragón y Matarraña. Y luego, por otro lado, desde la oficina de Calamocha, aquí está mi compañero Rubén, aquí está mi compañera Arantxa. Desde aquí se llevan estas otras 5 comarcas. Aquí está el Museo del Jamón y estamos en Calamocha. Jiloca, Sierra de Albarracín, Comarca Comunidad de Teruel, Maestrazgo y Gúdar-Jabalambre.
Bueno, en total, pues es una extensión muy grande, pero pues al final la densidad de la provincia de Teruel son menos de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, eso configura muchas otras cosas, ¿no? Y por supuesto, nuestra oficina virtual, que es esta, aquí vamos colgando pues un poco todo. Y también se puede solicitar cita previa. Vamos a dedicarle 5 minutos solo a las subvenciones. Kit Digital. Kit Digital es muy interesante porque es una subvención directa de concurrencia no competitiva. Cuando se cumplen las condiciones, automáticamente en breves días se contestan y si hay cualquier requerimiento de más documentación es fácil de complementar. Y por supuesto, para todos estos trámites y muchos otros están sobre todo mis compañeros Rubén y Arantxa. Es decir, que no es que las expliquemos y ya está, no, ayudamos en el proceso de solicitud, ayudamos en ver en qué convocatoria de estas estamos. Si nos requieren, vemos con vosotros qué os han requerido y os ayudamos a resolverlo. Si no sabemos para qué emplear el dinero, entonces es para todo, absolutamente para todo. Entonces, bueno, luego veremos nuestros contactos, pero que estamos no solo para explicar, sino también para ayudar en todo el procedimiento. Lo importante. Esto se divide por convocatorias que es en función del número de trabajadores, desde 0 ahora mismo hasta 250 trabajadores. De 0 a 3 son 3.000 euros, de 0 a 3 trabajadores, y tenemos hasta el 31 de octubre de 2025 para solicitarlo. De 3 a 10 trabajadores son 6.000 euros y de 10 a 50 trabajadores son 12.000 euros. Son volúmenes totales. No es que te den una parte, te dan estos volúmenes. Pero ojo, porque aquí la convocatoria de 3 a 10 y de 10 a 50, el plazo para solicitar el kit digital termina el próximo 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Esto cuesta 5 minutos hacerlo, pero si esos 5 minutos no lo hacemos antes del 31 de diciembre, ya no tendremos oportunidad, porque estas dos convocatorias se cerrarán. ¿Quiere decir que la convocatoria 3 hasta 3 trabajadores estará hasta el 31 de octubre? Sí, pero también es verdad que mientras haya dinero en el cajón, cuando se acabe el dinero del cajón, pues tampoco habrá ya. Entonces, es muy importante que el que no lo haya solicitado, luego es verdad que tenemos un plazo de 6 meses para firmar acuerdos de digitalización, es decir, luego hay otros plazos y para eso estamos nosotros, para ayudaros a contaros todo y a implementarlo. Pero lo que es la solicitud, corre mucha prisa, sobre todo en estos segmentos de hasta 50 trabajadores y más de 3. Bueno, otra convocatoria que se abrió, luego hay otra convocatoria, perdonad, que esta también es hasta el 31 de octubre, que es dirigida a comunidades de bienes, sociedades civiles profesionales, sociedades civiles con actividad mercantil y explotaciones agrarias de titularidad compartida. Esto es, no solamente se tiene en cuenta el número de trabajadores, sino también el tipo de entidad que somos. Entonces, estas en concreto tienen hasta el 31 de octubre de 2025. Pero luego, la semana pasada, el día 12, se abrieron dos nuevas o una nueva convocatoria que une a dos grupos, de 50 a 100 empleados y de 100 a 250. Y, lógicamente, los importes en un caso son 25.000 y en otro 29.000. Bueno, estos tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2025. Como vemos, hay diversidad de figura mercantil, hay diversidad de número de trabajadores y de fechas. Por lo tanto, lo que yo recomiendo, sobre todo el que nos esté escuchando, que es hasta 50 trabajadores y más de 3, que inmediatamente lo solicite. Incluso si tiene que ser sin acudir a una oficina Acelera Pyme de forma autónoma, también es relativamente fácil. Lo más importante es meter la solicitud y en el momento en que se ha metido la solicitud, oye, ya con un poquito de tiempo nos ponemos a ejecutarlo. Y digo oficinas Acelera Pyme porque he dicho la Diputación Provincial de Teruel, a través de la Oficina de Programas Unión Europea, tenemos esas dos sedes, que no quiere decir que haya que venir a nuestra sede. Mis compañeros atienden en esas 10 comarcas de forma presencial, de forma online, se desplazan también a vuestros municipios, es decir, estamos a vuestra disposición. Pero también la Cámara de Comercio, para los que estéis pues, físicamente en La Cañiza, allí tienen también una oficina Acelera Pyme y también en Teruel. Lo importante es que conozcáis las convocatorias, que conozcáis las subvenciones y que las solicitéis. Y ya uno u otro, de una entidad o de otra, estamos para ayudaros. Pero lo más es, y todos son asistencias gratuitas. Así que lo fundamental es que
tengáis en mente estos plazos. Aquí os he dejado la presentación, os la facilitará Narciso, mi compañero de innovación colectiva, que nos están ayudando a la Diputación a organizar todo esto. Entonces, os pasarán las presentaciones y también lo tendremos colgado en YouTube. Y luego el Kit Consulting, otra subvención interesante. ¿Por qué? Pues porque quizá esta sea la de más aplicación de todo lo que nos va a comentar hoy Bel. Porque esta subvención va dedicada, nos va a comentar muchas otras cosas, no solo esto, pero esta subvención va dedicada a ese pensamiento previo que tenemos que hacer y ese análisis previo que tenemos que hacer para ver en qué punto estamos, qué hoja de ruta tenemos, cuáles son nuestras prioridades, todo aplicado a la transformación digital. Pero sí que es verdad que esto necesitamos más de 10 trabajadores para poder solicitarlo. De nuevo va por segmentos de empleados y de nuevo va por bloques absolutos de dinero. Entonces, pues bueno, me imagino que la mayoría de los que estamos, las empresas tienen menos de 10 trabajadores, que es lo que, pues bueno, más predomina en la provincia de Teruel, pero si alguno tiene más de 10 trabajadores o conocéis a empresas que están en esta circunstancia, pues es interesante, es muy interesante también, ¿eh? Y luego otro que también es inminente que se solicite en caso de que no sea solicitado es el bono conectividad, porque el bono conectividad acaba el 30 de diciembre de este año, el periodo para solicitar, y sí que es verdad que es desde 0 a 50 trabajadores. Para provincias como la nuestra, con tanta dispersión, con tantos problemas de conectividad, pues bueno, esto es algo que también sirve mucho, y también nos ayudaríamos a solicitarlo. Bueno, más información, como os he remitido en todo momento a mis compañeros, aquí está nuestra web, aquí está el contacto de mi compañera Arantxa, que lleva la oficina de Calamocha y esas 5 comarcas y os atiende con independencia en qué municipio estéis de cualquiera de estas 5 comarcas, y lo mismo en el caso de Rubén, que está en Andorra y que os atiende también en cualquiera de sus 5 comarcas. Tenemos también nuestra página de Facebook, por favor seguirnos, porque ahí metemos mucha información. En Telegram también tenemos el canal y, por supuesto, en YouTube, que es donde colgamos estas sesiones online, porque por 2 razones. Por un lado, porque hay mucha gente que por el horario que es o por los días que son no nos puede seguir en directo, y luego, como sí que nos sigue a través de diferentes redes sociales, luego lo ve. Y por otro lado también porque las personas que nos acompañan tienen muchísimo conocimiento, tienen muy poquito tiempo para transmitírnoslo todo porque suelen estar hablando hasta las 10:30. Entonces, claro, nos dan tanta información que al final es preferible que hoy nos centremos en escuchar y coger las ideas fundamentales y luego, oye, si tenemos que volver a verlo para dedicarle otro pensamiento y para implementarlo, pues para eso está en YouTube, ¿no? Con idea de que lo podamos exprimir al máximo. Bueno, aquí está nuestra página de Facebook y nada, simplemente decir que por mi parte, muchísimas gracias, pero sí que es verdad que tenemos 2 cosas más. Al final de la sesión, más o menos al final, Narciso compartirá por el chat la encuesta de satisfacción de esta sesión y lo que decimos siempre, no solamente es una obligación que tenemos que cumplir, es que para nosotros es muy útil, porque como todavía nos quedan más sesiones online, pues oye, al final nosotros estamos para dar servicio y para meter temas que os interesen. Y si a través de la encuesta nos decís, o por nuestros correos electrónicos, como queráis, qué cosas no hemos tocado y queréis que toquemos. Así, por ejemplo, pues hemos metido una sesión específica en enero dedicada a la legislación o a la nueva normativa que va para el sector turístico, para notificación de viajeros, y que soluciones digitales pues, nos pueden dar respuesta a eso, entre otros ejemplos. Es decir, que la encuesta de verdad que nos sirve. Y luego me echará un cable Narciso al final para decir los próximos, porque ya llevamos tantísimo lío de eventos que igual lo digo mal. Así que Narciso, que es el que está metiendo las sesiones online, pues al final, si no te importa, nos haces una recopilación de las que tenemos en enero, al final del todo, cuando terminemos, pues oye, para que la gente, ya que estamos, hoy se lo apunte, que ya tendrá la agenda nueva del año que viene, pues se lo ponga en la agenda y lo pueda ver. Y yo simplemente ahora ya sí que quisiera 2 minutitos explicar quién es Bel Barroso. Bel Barroso es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, si no me equivoco, esa fue su formación, pero luego digamos que su andadura le ha llevado a profundizar muchísimo más en su formación, sobre todo en desarrollo rural, en educación, en transformación de entidades de diferente tipo, tanto empresas como instituciones de otra índole, y sobre todo con una clara conciencia de la preservación
al final de ese entorno en el que vivimos. Esto le ha llevado a, sobre todo, también, no solamente a tener sus propias empresas, sino también a esa vocación que tiene de transmitir ese conocimiento a ser formadora, tanto en la universidad como en otras muchas plataformas más allá del ámbito académico. Ella hoy nos va a hablar sobre cómo integrar la innovación y mantener la tradición, casos de éxito en pymes rurales. Yo creo que es una sesión, pues quizá de las más inspiradoras, y para coger ideas más que para hacer una hoja de ruta sobre una cosa concreta de principio a fin, como por ejemplo pudimos hacer el otro día con ChatGPT. Hoy es como mucho más para decir, vamos a empaparnos de muchas ideas y luego vamos a ver todo lo que nos puede servir, porque ella a lo largo de su trayectoria profesional, pues bueno, fue directora de innovación precisamente en Alma Natura, en una entidad que tiene su parte de fundación, su parte también de consultoría, y allí, sobre todo, si no me equivoco, ella me corregirá, se enfocó no solamente en la teoría, sino en la práctica, en muchas iniciativas empresariales de entidades del medio rural, tanto aquí como, por ejemplo, en Latinoamérica. En Argentina también ha trabajado mucho, con lo cual pues tiene una visión muy global que nos puede ayudar a descender a lo local. Y luego, desde hace unos años, puso en marcha Cronopios con otros compañeros, que es una especie de entidad que ayuda, aunque yo creo que esto nos lo vas a explicar tú mucho mejor, así que yo no me voy a enredar, pero sí que es verdad que es una especie de entidad que agrupa a profesionales multidisciplinares, que cada uno aporta el mejor conocimiento que tiene para el caso que en cada momento les ocupa, desde pequeñas empresas hasta instituciones de mayor envergadura. Así que yo creo que con toda esa trayectoria profesional y todo ese conocimiento que tiene, y esa capacidad didáctica que tiene, pues yo creo que hoy va a ser, para cerrar el año, la mejor sesión que podíamos tener. Muchísimas gracias, Bel, por acompañarnos. Ella es malagueña, si no me equivoco, tiene el acento malagueño, como Narciso, así que hoy nos traes un poco de temperatura al norte, que la helada ha sido más benévola que otros días, pero frío hace. Así que bueno, con vuestro acento estamos en vuestras manos, y muchas gracias tanto a ti por acompañarnos como a todas las personas que están al otro lado, que están online y a las que nos escuchen con posterioridad. Bueno, yo dejo de compartir y ya estamos en tus manos, Bel. Bienvenida a Teruel. Muchas gracias, Maribel, qué bonita presentación. Ya quisiera yo ser malagueña. Bueno, soy ¿No? por adopción, soy argentina, cordobesa. Tenía, pero Te has nada, mimetizado totalmente. pero vivo en Rincón de la Victoria, que, bueno, un pueblito costero un poquito más cerca, que es Torre de Benagalbón, pero nada, cordobesa, nosotros le llaman en Argentina de la Nueva Andalucía, porque al final fue por amor. Quien la fundó le puso Córdoba en honor a su suegra, ¿no? Que es Jerónimo Luis de Cabrera. Así que se llama Córdoba de la Nueva Andalucía. Así que algo de andaluza tengo. Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escuchar, sobre todo ver todas esas oportunidades que hay ahí que contaron desde las oficinas, Maribel. La verdad que eso es, sobre todo, el empuje que hace falta en un territorio que tanto lo necesita y que tiene tantísimo talento y tanto valor. Así que si les parece, empiezo. Pero bueno, como hay 9 personas conectadas, a mí me gustaría que antes de empezar escriban en el chat alguna palabrita, alguna emoción, alguna sensación, algo que les genere este espacio. A lo mejor, no sé, con qué ganas o qué expectativas traen, o simplemente cómo se levantaron. Algo como para yo poder partir desde saber que del otro lado están, ¿no? Y que tienen esas sensaciones. Y por supuesto que si quieren activar la cámara, más que bienvenida, sepan que esto luego va a estar en el canal, ¿no? Pero bueno, a ver, dice libro en blanco. Maribel dice, yo no sé a lo que vengo, pero vengo acá. Bueno, les cuento que cuando lo monté tampoco lo tenía muy claro. De hecho, lo hablé mucho con Marcia porque le digo, ¿qué le digo, Narci? ¿Qué de todo lo que hay les digo? Así que bueno, también vengo ahí con una propuesta un poco para ver qué tal va. Navideño, dice Narciso. Muy bien. El resto, a ver quién se anima a decir algo más.
¿Cómo están? Antes de arrancar, que si no arranco solita sin saber. Arantxa, tú, que te veo ahí conectada, ¿cómo estás? Nuria. Ah, mira, Arantxa está dormida. Es que es muy temprano, ¿eh? Además son súper puntuales. Acá eso no lo llevamos tan bien. Es la helada, dice Maribel. Bueno, muy bien. Mientras tanto voy a presentar pantalla. A ver si ya arrancamos aquí. Venga, desde aquí. Me hacen con el dedito si se ve bien. Espérenme que le voy a dar a presentar. A ver, ahora. Se ve bien, ¿verdad? Sí, genial. Vale. A ver si hay algo más en el chat o no. Bueno, están dormidas y dormidos, me parece. No pasa nada. Vamos a ver si van escribiendo, Bael, te los voy comentando. Vale. Yo, ¿vale? Eso. Gracias, Nancy. Bueno, genial. Es como decía Maribel hace un ratito, les vengo a hablar sobre lo previo. Antes de pensar en una herramienta concreta o en una planificación en concreto, cómo podemos revisar y frenar, como dijo muy bien también, ese propósito desde el que partimos. Es decir, el corazón o la esencia desde el que luego van a salir todas esas acciones y todas esas estrategias de digitalización. Entonces, por eso, y eso implica también innovar, ¿no? Y salirnos un poco de la caja. Así que las invito y los invito a que pensemos en eso, en cómo vamos a salirnos de esa zona de confort, sobre todo primero dando un espacio a la pausa, ¿no? Y a reflexionar sobre ese punto de partida. Esto para que me conozcan un poquito más, sobre todo puntualmente cuál es, que creo, mi propósito, que no es solo mío, somos un sistema, formamos parte de unos cuantos espacios académicos y también profesionales, pero con el mismo objetivo siempre de tratar de enseñar y sobre todo de aprender también, de investigar y de asesorar a profesionales, a instituciones y a empresas en comunicación y sobre todo también en innovación social. Esto significa cómo podemos hacer que nuestros proyectos, nuestras ideas sean buenos para el mundo, ¿no? Para las personas y para el planeta. Y parto desde una idea que me lo enseña la naturaleza, que es la coevolución. Esto cuando vemos el colibrí y la flor, nos damos cuenta de que el colibrí adapta la forma de su pico para poder comer de la flor, y la flor adapta su forma para que el colibrí sea justo quien venga, ¿no? Entonces al final hay una cambia en su morfología para evolucionar y crecer, ¿no? Para sobrevivir. Eso mismo es el concepto que siento que parte desde mi propósito y el de mi equipo, ¿no? Esto de coevolucionar con otras personas y otras empresas que son buenas para el mundo. Entonces, desde ahí tengo estos dos sombreritos, el académico y el profesional. En el académico estoy en dos equipos de investigación, uno es sobre comunicación para el cambio climático y el otro es sobre educación para la sostenibilidad. Y luego Cronopios es el espacio laboratorio, es que digo, donde vamos a llevar todo lo que en la academia investigamos y lo llevamos al campo profesional. Entonces, desde ese propósito, les planteo esta hoja de ruta, con la idea de que pensemos un poquito cuál es la situación de las pymes rurales, que ustedes lo tienen sobre todo súper claro, pero como para traerlo como punto de partida, y cuáles son esos cambios que está viviendo el sector y el territorio, compartirles algunos casos que contagian y algunas ideas que seguramente algunas ya las conocen y otras que no, y que puedan darle también como ejemplos de cambio y de cómo podríamos renovar algunas ideas o cómo están trabajando desde su propósito. Y luego les voy a contar un poquito sobre comunicación, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, cómo podemos contar la historia. Y ahí darle algunas herramientas para que puedan llevarlo, por ejemplo, a su comunicación digital, ¿no? Luego hacemos una cosecha y un cierre. Entonces, a partir de ahí, el punto de partida es que hay aires de cambio, ¿no? Realmente están los contextos, que son múltiples, mostrando cambios. Y ahí, por ejemplo, las empresas, de hecho ya aparece un cuarto sector de la economía. El clásico hablaba teníamos el sector privado, que son todas las empresas con fin de lucro, el sector público, que son las empresas que forman parte, o las organizaciones, perdón, que forman parte del gobierno y que tienen como objetivo el bien común. Y luego están las empresas, las ONG, o las entidades sin fin de lucro, que tienen como objetivo resolver alguna problemática socioambiental, ¿no? Pero luego existe un sector que ya se los voy a comentar más adelante, que es un híbrido, ¿no? Y que ahí es donde empiezan a emerger estas empresas que si bien tienen fin de lucro, pero están buscando resolver lo que hacen los otros dos sectores, ¿no? El bienestar, el bien común,
alguna problemática socioambiental. Entonces son empresas que se paran en una nueva perspectiva, que es la del impacto económico, social y ambiental. Es decir, la prioridad sigue siendo la rentabilidad, por supuesto, porque es lo que hace que la empresa crezca, sobreviva y sobre todo genere más impacto en el territorio, pero luego también al mismo nivel de preocupación o sobre todo de trabajo está la dimensión social y la dimensión ambiental, ¿no? Entonces son empresas híbridas o del cuarto sector, que ya más adelante les cuento un poquito más. Esto también surge porque están cambiando los consumidores, ¿no? Las personas que están detrás y que nos eligen y que nos están mirando, ¿no? Hay preferencia por empresas que están prestando atención a estas cosas, ¿no? Luego también hay empleados y personas que se forman parte de nuestros equipos que están mirando a estas organizaciones y que están eligiendo. Hace un tiempo escuchaba a una chica que trabajaba para LinkedIn que dice, ahora son las empresas las que son entrevistadas, ¿no? Entonces ya está cambiando ese modelo de que me siento solo a que me pregunten y yo también como futuro empleado hago preguntas, ¿no? Entonces eso significa que también están cambiando las necesidades de quienes se suman a los equipos de trabajo. Luego también, por supuesto, hay una agenda global, que es la Agenda 2030, hay unos retos que han sido identificados y que lo llevamos un poco fatal, la verdad, los avances, pero vamos en ese trabajo, es muy difícil. Y sobre todo en el medio rural se está trabajando desde hace mucho tiempo, incluso sin ponerle nombre, ¿no? Sin decir, esto estoy haciéndolo desde la Agenda 2030, ¿no? Pero ya están cuidando el territorio, ¿no? Ya forman parte del ecosistema y preservan. Si hay alguien que sabe un montón de cómo cuidar a la naturaleza, es la gente que trabaja en el campo, ¿no? Que trabaja también desde los pequeños municipios que se nutren también las urbes, ¿no? Las grandes ciudades. Entonces, en definitiva, también están estos retos globales. Luego vemos los retos rurales, que esto ya también seguramente ustedes se lo saben, y sobre todo porque Teruel es una de las más despobladas, ¿no? Y realmente hay una situación que hace que se pierda el valor del territorio y que estemos haciendo todo el esfuerzo para que eso no suceda, ¿no? Porque sabemos lo importante que es, no solamente a nivel local, sino sobre todo a nivel amplio, ¿no? A nivel incluso global. Entonces, ¿cuál es alguno de las complejidades de la despoblación? Esto de la dispersión territorial, de la baja, hace un ratito nos daba las cifras, Maribel, ¿no? De la densidad poblacional, de las migraciones, de la caída de la fecundidad, del envejecimiento, de la sobrepoblación en ciertos puntos, de la escasa presencia de las mujeres en el mercado laboral, de la masculinización del territorio, ¿no? Estos son algunos de las consecuencias que trae la despoblación. Y luego también cuáles son los retos de las pymes, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay un conjunto de normativas, y de hecho se hablaban de este webinar anterior en el que trabajaron puntualmente una, ¿no? Pero así como esa a nivel de Unión Europea, y eso cae por goteo a nivel España y a nivel territorio, a nivel comarca, etcétera, adaptar las normativas es muy difícil, porque al final estamos luchando con nuestro día a día, con nuestra operatividad, y sin embargo hay que saber también, parece que hay que saber de todo, ¿no? Y también hay que tener claro cuáles son esas normativas y cómo hacer para cumplir con ellas. Entonces también es un reto, ¿no? El adaptarte a las regulaciones y a las normativas que están cambiando constantemente. Luego, por supuesto, aumentar la competitividad. Es súper importante ser rentables, y en eso implica tener muy claro cuál puede ser la orientación de mercado, cómo podemos mejorar, a quién debemos dirigirnos y cómo dirigirnos a ese sector, ¿no? Hay un tema de relevo generacional que también preocupa al sector, y sobre todo producir cuidando a las personas y el planeta, y acá es donde entra la sostenibilidad, ¿no? Pero la sostenibilidad no es otra cosa que el balance entre lo económico, lo social y lo medioambiental, ¿no? No se descuida lo económico, eso hay que tenerlo muy claro, que tiene que seguir siendo rentable. De hecho, hay estudios que ya están demostrando que las empresas sostenibles, en el concepto de dimensión social y ambiental, también están siendo cada vez más rentables. Por esto que decíamos antes, ¿no? Porque es más fácil retener a las personas que trabajan, porque el consumidor o la consumidora ya sabe a qué tipo de empresas elige, porque de repente las normativas exigen que uno tenga desde la trazabilidad hasta la medición de la huella de carbono, la huella hídrica. Nosotros en Andalucía tenemos un problema, bueno, y eso se refleja en bastantes sitios de España, ¿no? Con el agua. Entonces, realmente
el ser sostenible también nos hace ser más productivos, gestionar de mejor manera nuestra rentabilidad, ¿no? Y para eso la digitalización acaba siendo una súper herramienta que nos permite, por ejemplo, en los que están en el sector agro o en el sector ganadero y también en cualquiera de los otros sectores, herramientas que nos permiten hacer las cosas más rápido, ¿no? O hacer las cosas, por ejemplo, con precisión, como es la agricultura, por ejemplo, de precisión. O esto que decíamos hace un ratito, la cadena de suministro, la trazabilidad, saber puntualmente, compartir datos con proveedores, saber en qué etapa de cada proceso está nuestro producto. Luego también el riesgo climático, ¿no? Y lo hemos visto hace muy poquito. ¿Qué pasa cuando no podemos prever eso que va a acontecer climáticamente y que cada vez es más incierto y más peligroso, ¿no? Y sobre todo para el medio rural, ¿no? Los colectivos más vulnerables siempre son los que tienen luego más difícil remontar las consecuencias. Y por supuesto, lo más importante de la digitalización nos permite la toma de decisiones, ¿no? Inteligente le decimos, ¿no? Una toma de decisiones a partir de datos, que normalmente las cabecitas nuestras tienen, la verdad que cierta limitación en cuanto a capacidad de poder procesar información, pero es fundamental nuestro lado humano, pero necesitamos a alguien que pueda, como lo hace, por ejemplo, todos estos sistemas de inteligencia digital, como es la inteligencia propia, ¿no? El ChatGPT, todo esto que está dando vuelta ahora, que nos permite simplemente obtener todos esos datos que nosotros no podríamos llegar a nuestro alcance, procesarlo y ya luego nosotros trabajar desde esa información, ¿no? Y tomar decisiones desde nuestra experiencia y desde nuestro lado más humano a partir de toda esa información que nos puede brindar o facilitar una herramienta como la tecnología, ¿no? Entonces, una toma de decisiones a partir de datos. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que realmente hay una necesidad de cambio, de una transformación. Y aquí les he traído un vídeo muy cortito, pero me gustaría que vean a un dinosaurio diciéndonos algo, un mensaje. Miren, le voy a poner play para que lo puedan ver. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bueno,
lo que ven que el dinosaurio dice que tenemos que dejarnos de poner excusas y realmente darnos cuenta que lo que estamos subsidiando son nuestros propios meteoritos, ¿no? Esto de la extinción que provocó los dinosaurios, ¿no? Y que incluso si nosotros vemos el reloj de la Tierra en 24 horas desde que se surgió, llegamos hace apenas unos minutos, ¿no? Y por eso él al principio dice, en tan poquito tiempo, si no hacemos algo, realmente estamos generando un problema. Y hay algo que es importante y es que la naturaleza puede evolucionar, ¿no? La naturaleza realmente tiene la capacidad de recuperarse. La pregunta es si nosotros al final podemos hacerlo, ¿no? Entonces, lo hemos visto en Chernobyl, ¿no? Con todo lo que pasó y ya está volviendo a la naturaleza, ¿no? Ya se ven los ciervos y la naturaleza ha emergido, ¿no? Pero nosotros como personas sí es que tenemos realmente un problema para evolucionar en ese contexto. Entonces, en definitiva, con esto lo que quiero decir es que llevamos hace unos cuantos años intentando cambiar desde un modelo en el que simplemente obtenemos beneficios económicos a cualquier costo, que es esa mirada de la creación de valor solo para el accionista, a una mirada de múltiples actores. Y entre esos actores en los que tengo que prestar atención aparece también el medio ambiente, aparece la comunidad local. Es un cambio de perspectiva empresarial, es un cambio de mentalidad del éxito, ¿no? ¿Qué entiendo por exitoso? ¿Es solamente cumplir con los balances económicos con creces o es también generar impacto positivo en las personas y el medio ambiente? Es ahí donde estamos viendo este cuarto sector de la economía que les hablaba hace un rato, este híbrido entre el modelo empresarial y todo lo bueno que tiene el modelo empresarial privado y el fin que tiene el sector, por ejemplo, social o el sector público, que es conseguir el bienestar de las personas y del planeta. Incluso en este sentido, ya está en proceso de reglamentación una nueva normativa en España para regular a las empresas que están en el cuarto sector, que se llama Sociedad de Beneficio e Interés Común, o SBIC. Esto significa que ya está aprobado en el Congreso y está en proceso de reglamentarse la posibilidad de que ya nos podamos constituir no como SL, sino como SBIC, directamente, como una sociedad de beneficio e interés común. Esto, por supuesto, va a tener derechos y obligaciones, pero sobre todo lo que va a exigir es que tengas en tu objeto constitutivo, en tus estatutos, el impacto social y ambiental que está generando tu empresa. Y eso es un compromiso que se asume en el estatuto de la empresa, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay, incluso ya esta normativa está dándole un nombre legal a este tipo de empresas y a este cuarto sector de la economía. Y esto se logró gracias a las firmas en change.org, en una plataforma ciudadana, además del apoyo de cerca de 400 empresas que firmaron como un manifiesto, y algunas organizaciones que lo llevaron adelante, como por ejemplo un estudio de abogados o Bill of Spain, que ahora ya les voy a contar más adelante, una fundación que intenta promover a las empresas con propósito, ¿no? Al fin, a lo que voy es que es un movimiento ciudadano que logró y está logrando esta reglamentación, ¿no? Pero lo que parto de esta idea es que necesitamos salir de la manera de entendernos como en una pirámide en la que el hombre está en la cima de esa pirámide y el resto de los seres vivos y del planeta están debajo. Incluso fíjense que está el hombre y la mujer está debajo, ¿no? Esa es una mirada ego que le llaman, ¿no? Y avanzar a una que es eco, en la que ya estamos parte del sistema. Esto lo hace un pensador que es Daniel Christian Wall, que ahí está el enlace, luego creo que les van a compartir la presentación y si no los invito también a que lo sigan. Él nos habla de esta mirada eco y finalmente aparece una más, que es la ceba, ¿no? Que es, nos ponemos al servicio de la tierra. Entonces ahí estamos, el hombre y la mujer debajo, sosteniendo a lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces nos convertimos en guardianes de la tierra. Porque lo que necesitamos cambiar es nuestra manera de habitar el planeta que compartimos, ¿no? Entonces desde ahí, si nos entendemos como guardianes de la tierra, al final va a ser mucho más fácil diseñar nuestras empresas o nuestros modelos económicos o nuestras estrategias digitales. Pero ¿cuál es lo valioso de pararse en esta perspectiva, ¿no? O entender que nuestras empresas tienen que moverse hacia la transición y hacia la sostenibilidad. Primero que nada porque te da un propósito, ¿no? Te da un norte, es una brújula, un filtro también, ¿no? Genera también compromiso.
atrae a las personas, no solo a los equipos de trabajo, sino también a los aliados, a las personas que forman parte del ecosistema que se nutre la empresa. Por supuesto, la reputación, cómo nos ven hacia afuera, qué imagen generamos hacia afuera, nos visibiliza, podemos contar historias más auténticas que realmente parten desde el hacer organizacional. También es posible recibir inversiones, cada vez hay más desarrollo de inversiones de impacto, que se llama, que buscan estas empresas que están teniendo modelos de sostenibilidad para invertir. Y por supuesto formar parte de una comunidad distinta, ¿no? Una comunidad única que comparte esa mirada de guardianes de la tierra, ¿no? Y por supuesto la mejora continua. Si nosotros nos paramos del lado de la sostenibilidad y de entender que tanto lo económico como lo social y ambiental son importantes, vamos a estar todo el tiempo queriendo crecer y mejorar. Esto va a implicarnos el esfuerzo de gestionar el impacto para crecer y crecer, ¿no? Y desde ese cimiento de fortalecimiento también mejoramos nuestro valor socioambiental, ¿no? Al final, las empresas que se llaman empresas con propósito dentro de este sector, que luego legalmente se van a llamar SBIC, Sociedades de Beneficio de Interés Común o Interés Colectivo, no es una organización sin fin de lucro, ¿vale? Que quede claro que son empresas con fin de lucro. No se trata de filantropía tampoco, no se trata de que una empresa solamente done algo de vez en cuando y en eso implica que es sostenible, ¿no? Tampoco es una estrategia de contar la historia, no se trata de greenwashing o de ese washing y todos estos washing que hablan desde la incoherencia del hacer organizacional, ¿no? Lo que están haciendo realmente es generar ingresos, medir el impacto, porque al final una empresa que está trabajando con este sentido le interesa a ver qué está pasando, cómo está generando ese valor y cuánto valor está generando, y desde ahí incluyen al medio ambiente y a la comunidad local como un actor relevante para considerar y para tener en cuenta en las políticas organizacionales, y son transparentes y auténticas, ¿sí? Son empresas que miden y gestionan su impacto social y ambiental, igual que el económico, ¿sí? Entonces, dentro de este modelo más innovador, aparecen más perspectivas, como por ejemplo, han escuchado quizás hablar del capitalismo consciente o de la economía del bien común, de los emprendimientos o las empresas sociales, de las empresas B Corp, de la economía azul, en fin, ahí les traigo algunas perspectivas que desde la teoría han intentado ponerle un nombre, ¿no? Desde el mundo de los negocios se le ha puesto como una perspectiva con un conjunto teórico de ideas, ¿no? Pero básicamente es innovar o pensar en una empresa también como eran antes, ¿no? Cómo se pensaron las organizaciones desde un comienzo para satisfacer una necesidad, ¿no? Para eso surgieron. Lo que pasa es que, bueno, luego, por supuesto que el ecosistema empresarial nos fue llevando sobre todo al entender el éxito como el beneficio económico y olvidarnos de los otros costos, ¿no? Entonces, acá les traigo un modelo, no me voy a meter en esto porque no quiero quitar tiempo. Hay un modelo en particular que son las empresas B Corp. Las empresas B Corp obtienen un sello, atraviesan un proceso de medición a través de una evaluación de impacto que se llama evaluación de impacto B, que son un conjunto de preguntas, múltiple opción, y van respondiendo, es absolutamente gratuito y uno puede acceder y crearse una cuenta, y puede medirse, es riguroso, requiere su tiempo porque pregunta 5 áreas de impacto, es decir, cuáles son los valores o los impactos que está generando en las personas, en los clientes, en el medio ambiente, en la comunidad y en el modelo de gobernanza, y te hace preguntas de acuerdo a tu tamaño, a tu sector. La mayoría de las empresas que han obtenido esta certificación son pymes, hay algunas empresas grandes, pero la mayoría son pymes. Hoy hay cerca de 9.500 en el mundo. En España ya llevamos casi 300, creo que vamos a cerrar el año con 300. Es un ecosistema pequeñito, pero genera una especie de comunidad, ¿sí? Esto es para que después el que tenga gana y le resuene, lo analice. Es una certificación, ¿vale? Es una certificación que la aporta una entidad de fuera, por eso también lo hace más riguroso, porque hay alguien que audita tu impacto desde fuera y no dentro de la empresa. En este caso es una fundación que se llama B-Lab, ¿sí? Es de Estados Unidos, este movimiento surgió en Estados Unidos, y aquí en España quien lleva esto se llama B-Lab Spain, ¿no? De España. Es una fundación que promueve que crezcan las empresas con propósito y es una comunidad al final de unas 300 empresas
y ahí estamos desde la academia también, y desde, por ejemplo, equipos de consultoría para acompañar a empresas a hacer esa evaluación, porque uno lo puede hacer solo, pero tiene su cierta complejidad, entonces hay consultores a disposición para acompañar a empresas, en fin. Hay todo un universo dentro de estas empresas que obtienen esta certificación puntual como empresa B Corp, o en Latinoamérica se llaman empresas B, ¿sí? O sea que aquí lo de empresas B, después me enteré que queda horrible, entonces por eso acá es B Corp, ¿vale? Pero en Latinoamérica se conoce por empresas B. En fin, me gustaría saber cómo están, al menos una manito, los que están por ahí, cómo vamos hasta acá, o los que están en el chat, pueden poner reacciones, vieron que tienen ahí la opción de poner carita, aplausitos, corazones, o la lagrimita, si alguno está diciendo, uy, me quiero largar a llorar con todo esto. Pero bueno, nada, al menos aunque no me lo compartan, simplemente analicen, y sobre todo porque hay otra gente que lo va a ver luego, ¿no? Entonces, a este punto, ¿cómo estamos? ¿No? Siempre es importante darnos un minuto para saber cómo estamos para seguir. Julia ha levantado la mano. Venga, Julia, hola. No sé si me escucha, Julia. Ha puesto aplausito, Julia. Muy bien. Muy bien, gracias, Julia. Bueno, les cuento algunos casos, ¿vale? Algunos casos de empresas que han parado y han mirado este modelo del cuarto sector, y que son, incluso esta es una B Corp. Esta es Alma Natura. Yo trabajé durante 3 años con ellos. Son 2 hermanos que los ven en la foto, que eran chavalitos que vivían en Arroyomolinos de León, un pueblo de la Sierra de Aracena, a 1 hora de Sevilla, esto es la provincia de Huelva, pero está a 1 hora de Sevilla, y no querían irse del pueblo, y no había oportunidades. Entonces lo que hicieron fue crear una especie de asociación cultural y empezaron a hacer campamentos de verano, actividades para la administración pública, pero cuando hubo la crisis del 2008 y la administración pública perdió grande los fondos y tuvo que recortar, ellos casi se funden. Y descubrieron el modelo de empresa con propósito, y en vez de ser una asociación o una sin fin de lucro, lo que hicieron fue convertirse en empresa, ¿sí? Y se convirtieron puntualmente en una empresa social. ¿Esto qué significaba? Que tienen fin de lucro, pero lo que querían era la reactivación de su territorio. Ellos querían trabajar por el medio rural, tenían muy claro que su propósito no era solo quedarse en el pueblo, sino generar oportunidades para que otras personas también pudieran quedarse en el pueblo o incluso venir al pueblo, ¿no? Entonces llevan más de 30 años trabajando con proyectos, con empresas privadas que aportan fondos, y ellos son como la mano operativa, ¿no? La mano de diseño, porque la empresa grande no está en el territorio, entonces ellos son los que ejecutan proyectos de reactivación rural, ¿no? Entonces ellos son Alma Natura. Luego les comparto esta también, que es una pyme más pequeñita, se llama La Rica Vida. Ellos lo que hacen es elaboran bebidas fermentadas a partir de productos ecológicos, sobre todo locales, kilómetro cero, que son respetuosos con el medio ambiente, pero que también promueven un empleo de calidad y una alimentación saludable. Esto está en Alajar, en Huelva, y también han sido uno de los proyectos con los que ha trabajado Alma Natura. Estas también son las chicas de Como una Cabra, que lo que hacen es consultoría en empresas sostenibles rurales, y ellas también trabajan desde el rural y para el rural, intentando desarrollar modelos de negocio, sobre todo también de mujeres, que sean sostenibles, ¿no? Y exitosos. Luego tenemos Humana Ecoprint. Ella hace desde Galarosa, también de Huelva, vestimenta y accesorios a partir de tintes naturales, de fibras también naturales y de cultivos ecológicos certificados, ¿no? Entonces ella también está dando una alternativa a un sector tan problemático en términos de sostenibilidad como es el sector textil, ¿no? Entonces también está dando una nueva manera de entender este sector. En definitiva, estas 3 empresas que les comparto y que vamos a ir hablando durante la sesión de más ejemplos, lo que hacen es definir un propósito, y ese propósito es la razón de ser organizacional. ¿Se acuerdan que probablemente ustedes en la escuela o en el ámbito empresarial han escuchado hablar de la misión organizacional, o incluso también de la visión, de los valores y de toda esta cuestión, ¿no? Hoy ya no hablamos de misión, ahora estamos hablando de propósito organizacional. Es decir, ya no solamente me preocupa qué hago, cómo lo hago y para quién, que son los elementos de la misión, sino que también digo para qué o por qué lo hago, ¿no? Y ese para qué, por qué,
trasciende el objetivo propio organizacional y se fija un poquito más en de qué estamos hablando como valor social y ambiental de tu empresa, ¿no? Entonces, recién decíamos, Humana Ecoprint trabaja también para darle alternativas al sector textil, ¿no? De sostenibilidad, o para cambiar el modelo de consumo, o para ofrecer prendas de kilómetro cero, ¿no? Y también desde cultivos artesanales, ecológicos, en fin, está trabajando con más allá de solamente vender una prenda de ropa, ¿no? O un accesorio de ropa. Este es un ejemplo de cómo podemos definir nuestro propósito organizacional. Primero que nada, entender cuál es la importancia. Nos va a dar el filtro, lo que les decía antes, el rumbo. Por ejemplo, cuando a Almanatura viene una empresa y le dice, mira, Juanjo, que es el CEO, queremos hacer una acción en Madrid y queremos que la hagan ustedes, ¿no? Un proyecto de innovación social en Madrid. Juanjo dice que no. El equipo de Almanatura usa su propósito como filtro. Si no es en el rural, es que no trabajamos con la marca o no trabajamos con ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros trabajamos es la reactivación del territorio. Entonces, siempre que caigan proyectos u oportunidades que multipliquen las que hay en el rural, genial. Si no, es que no, ¿vale? No se escapa de nuestro filtro. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es solamente una acción puntual de responsabilidad social empresarial o de filantropía o una cosa muy puntual. Esto es transversal, ¿sí? Te permite definir cuál es tu ADN organizacional. Un ADN que mide el éxito en términos de impacto positivo en las personas y el planeta. Entonces, eso también brinda las bases de lo que entendemos de la misión clásica o de la visión, ¿no? Y, por supuesto, permite la motivación. Cuando formas parte de una empresa, y se los digo en carne propia, cuando formas parte de una empresa que sabes que está cuidando tu territorio, al final estás más motivado y más motivada y por lo tanto sos más productivo, ¿no? O productiva. Al final la comunicación, ya lo vamos a ver, fluye naturalmente desde ese propósito. Es mucho más fácil el hacer coherente para luego decirlo, contar la historia, ¿no? Al final él hace a la cultura organizacional, yo diría que es la columna vertebral de la cultura organizacional. Y por supuesto es lo que va a fundamentar qué estamos haciendo. Va a decir, bueno, esto lo hago por tal motivo, ¿no? Porque tengo tal propósito. Y ahí les traje Justina de Líbana en Cantabria, que también hace licores artesanales ecológicos elaborados a partir, miren, ahí está el propósito definido, ¿vale? ¿El qué? ¿Qué hacen? Licores artesanales ecológicos, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Elaborados a partir de aguardiente, de orujo y frutas cultivadas por agricultores locales. ¿Para qué? Para promover el empleo y reivindicar a las mujeres en el medio rural. Ahí tenemos el para quién también. ¿Ven cómo la misión se convierte en un propósito cuando digo que lo que yo quiero es promover, en este caso, el empleo y reivindicar a las mujeres en el medio rural? Ahí vemos a la fundadora, Justina de Líbana, el logo, está inspirado en la abuela de ella, y claro, la mayoría del equipo de trabajo son mujeres, porque está intentando esto, valorizar el valor de la mujer en el territorio, darle oportunidades laborales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que ahí vemos los elementos claros de un propósito en una oración, ¿sí? No es tan difícil definirlo, lo que hay que identificar cuál es, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo les quería hablar también de cómo podemos, más allá de definir ese propósito, la esencia organizacional, innovar la manera en que lo contamos. ¿Por qué? Porque si una empresa es distinta, la comunicación debería ser distinta. Entonces, fíjense, partimos de esta pregunta. ¿Para qué las pymes rurales? ¿Para qué? ¿Para qué queremos a las pymes rurales? Y acá les traigo a Harry Potter, que seguramente algunos lo conocen. El que está de este lado rubiecito, no lo queremos, o no, en la peli no lo queríamos, porque era el villano, ¿no? Malfoy. Luego tenemos a Harry, y entre medio tenemos al profesor Snape de Artes Oscuras, en la primera película, ¿no? Y lo que tenemos ahí es los tipos de empresa que podemos ser, ¿no? Que podemos definirnos, como la que quiere ganancia a cualquier costo, y que en esta perspectiva sería el villano, sería Malfoy, son esas que solo se miran hacia accionistas o hacia objetivos individuales. Luego tenemos en el otro lado opuesto a Harry,
¿sí? Que está buscando el bienestar y lo hace, digamos, desde un trabajo social y ambiental. Y luego tenemos a Snape, que se acuerdan que no teníamos muy claro si lo quería, si era bueno, si era malo, si lo cuidaba o si lo hechizaba. Al final son esas empresas en transición o esas empresas que están descubriendo este modelo y que todavía están trabajando para eso, ¿no? Y que son esos grises que son súper importantes, porque es ahí donde tenemos que trabajar y acompañar para que sigan creciendo y sean cada vez más Harry Potter, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos la historia? Y ahí tenemos, por ejemplo, el poder de la comunicación, de cualquier comunicación, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de digital, lo llevemos también a cuál podría ser el valor de la comunicación que ponemos en nuestras plataformas digitales, ¿no? Lo que pretendo que hablemos es de una comunicación distinta, que parte de la coevolución que les mencionaba al principio, que parte de la idea de que si yo crezco, tú también puedes crecer. Y si tú creces, yo también puedo crecer. Entonces, en definitiva, partimos de una idea de coevolución, ¿no? Y esa es la comunicación que tiene un propósito. Así como está la empresa con propósito, también está la comunicación pegadita a ese propósito, ¿no? O así debería ser. ¿Por qué? Porque en definitiva, parte de esa esencia, de ese propósito que hace al ser organizacional. Primero soy. Desde ahí la empresa va a ser. Desde ahí viene el comportamiento empresarial, las acciones que realiza la empresa, para que finalmente podamos hablar de la comunicación o de lo que decimos como empresa. Si esos tres elementos, el ser, el hacer y el decir, son coherentes, estamos siendo transparentes y estamos ganando reputación. La reputación es un activo tan importante como el libro de cuentas, porque es lo que también nos va a permitir crecer, motivar, acompañar, generar redes, generar oportunidades. Entonces, para innovar la comunicación, ya no podemos hablar de una comunicación clásica, que seguramente habrán visto en el cole, esto de emisor, mensaje, receptor, feedback, ruido, ¿sí? Canales. Esa imagen tan cuidadosa o tan lineal ya no existe, se parece más a esto, ¿sí? Así luce el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una escucha constante. Necesitamos estar todo el tiempo alertas a lo que está diciendo nuestros públicos, ¿no? Y son múltiples nuestros stakeholders, ¿no? O nuestras audiencias. Necesitamos generar contenidos y mensajes claves desde una idea general y desde una esencia. Es decir, si yo miro una hoja, por ejemplo, una hoja de un árbol o de una planta o de lo que sea, tiene una nervadura troncal, pero luego se difumina en un montón de pequeñas nervaduras que nutren a la hoja. Si yo como oruga un pedacito de esa hoja, la hoja no muere, ¿vale? Salvo que se coma toda la hoja, pero si no, la planta incluso no se muere, ¿vale? Pero eso hace a la naturaleza resiliente. Eso hace que aunque un mensaje se caiga o una idea de comunicación se caiga, la nervadura y el resto de mensajes sigue circulando, ¿sí? Igual que los nutrientes en una hoja que ha comido la oruga un pedacito, ¿vale? Entonces, fíjense que ese aprendizaje de entender que hay una historia troncal que parte de un propósito organizacional y que parte de un hacer organizacional, luego puede ir a través de un montón de historias. E incluso perdemos la cuenta, ¿no? Porque también la historia que cuenta quien vive esa experiencia con nuestra empresa, con nuestro, por ejemplo, con nuestro producto, con nuestro servicio, nosotros no podemos controlar qué va y qué cuenta. Sí podemos controlar lo que queremos que aprenda o que diga o que nosotros queremos aportarle o valor de lo que, pero luego ya cómo lo interpreta o cómo lo cuenta hacia afuera, perdemos cierto control, ¿no? Pero bueno, la imagen tiene que ser esa historia troncal, esa nervadura que va a nutrir a todas las historias que hagamos de comunicación. Entonces, fíjense que ahí también hay algo importante, que es la gestión de intereses. ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué quiere lograr esa persona o ese conjunto de audiencia o de público de escuchar nuestra historia? Entonces, ¿qué necesita ese público y qué necesito yo? Desde ahí lo que tenemos que lograr es una zona de bien común.
Y esta zona de ganar, ganar. Entonces, ¿qué gano yo si ustedes compran mi servicio o compran mi producto? ¿Y qué ganan ustedes? ¿No? Entonces, al final, en el caso de Alma Natura, que les compartí hace un ratito, cuando una empresa, que son los clientes, por ejemplo, ellos dicen, para nosotros no son clientes, son aliados. Ellos ganan una acción de responsabilidad social corporativa, es decir, cumplen con un objetivo y generan impacto positivo en un territorio, en este caso rural, y para nosotros es más oportunidades para el medio rural. Al final es una coevolución, es un ganar-ganar, y la comunicación parte desde entender que hay beneficios en común y que hay esos puntos en común. Entonces, al final, lo que les quiero decir con esto es que la comunicación tiene que estar integrada en la mesa chica de la toma de decisiones. No puedo pensar en una comunicación que solamente tape humo, ¿no? O tape lo que está pasando, el peligro que hay o la crisis que hay, o que simplemente cuente cosas que realmente no existen para generar una idea de reputación, ¿no? Esta comunicación que es un brazo operativo, la cola de este lagarto, que si la cola se corta, el lagarto le vuelve a crecer, es una comunicación que en plena crisis pierde recursos porque no hace falta. Entonces, perdón, esa comunicación no es la ideal en un modelo de empresa con propósito. La empresa con propósito tiene a la comunicación como columna vertebral y no puede librarse de ella, porque incluso una empresa que no comunica está comunicando, ¿sí? Entonces, es muy difícil no comunicar. Intenten ustedes pararse quietos y digan, yo no estoy comunicando nada, y van a ver del otro lado que sí algo están comunicando, sí del otro lado están interpretando. Entonces, la comunicación es una línea troncal en la organización, ¿vale? Luego también es muy importante entender que toda la planificación de nuestra comunicación o incluso de nuestra propia organización no puede seguir a rajatabla un libro, un cuaderno de una hoja de ruta, ¿no? De acá a acá, como sea. Porque en el medio te ocurre una dana, o en el medio te ocurre una pandemia, o en el medio te ocurre una crisis con tu equipo de trabajo, o te ocurre una crisis de lo que sea, y vos tenés a cualquier costo ese punto hacia adelante, al que no podés llegar. Entonces, hay que entender que necesitamos partir de una planificación más flexible, ¿no? Y idealmente hay una planificación que es súper interesante, que se llama prospectiva. Porque la clásica que conocemos nosotros es la planificación estratégica, que seguro le resonará de algo, que es la que actualmente se nutre de lo que está viviendo en el presente la empresa y todo lo que ha vivido en el pasado y toma decisiones desde ahí. Pero la prospectiva da un pasito más y se nutre del futuro deseado. Es decir, lo que hace es sentarse con audiencia o con públicos o con aliados y preguntarles qué esperan lograr o qué podríamos lograr, ¿no? Entonces, a partir de sentarte y escuchar a tus clientes, a tus proveedores, y preguntarles hacia dónde podríamos ir, cuál es ese futuro deseado, luego es más fácil tejer puentes de acciones, conjuntas incluso. Entonces, es una planificación en la que yo puedo diseñar colaborativamente con agentes de mi territorio. Entonces, desde ahí yo parto y puedo generar ideas. Luego también entender que hay que salir de objetivos de responsabilidad social corporativa. Ahí vemos el caso de Coca-Cola, que es como muy concreto. Coca-Cola, por supuesto, no es una empresa sostenible. Y para poder ser sostenible, debería dejar de vender Coca-Cola, ¿vale? Porque Coca-Cola claramente no es un producto saludable y ellos lo saben y lo asumen como tal. Entonces, lo que hacen es acciones de responsabilidad social que generan valor, por supuesto, en territorio. En este caso, Gira Mujeres es un programa que trabajamos también desde Alma Natura, lo aplicamos nosotros al rural, acompaña a mujeres emprendedoras, ¿sí? A desarrollar sus modelos de negocio. Pero una acción concreta, así como tiene con los océanos, tiene con los jóvenes, tiene con las mujeres emprendedoras, son acciones concretas. Pero el propósito organizacional no es un propósito de impacto social o medioambiental, son acciones sueltas, ¿vale? Alineadas a su impacto, pero sueltas.
Distinto a la que ven al lado, que es La Casa de Carlota, es un estudio creativo de publicidad, que el equipo de trabajo es neurodiverso, es decir, está compuesto por personas con autismo y con síndrome de Down, junto con bellas artes, profesionales de diseño, de la publicidad, de la comunicación, y le ofrecen a las marcas estrategias de publicidad o de diseño creativo a partir de esa neurodiversidad. ¿Y cuál es su propósito? La inclusión de las personas neurodiversas y sobre todo poner en valor la creatividad de la neurodiversidad y la importancia de la neurodiversidad. Ahí vemos el ejemplo de, esto lo ha hecho un diseñador clásico, esto es de Google Font, esto lo han hecho personas con síndrome de Down y aquí personas con autismo. Y esto es el diseño de Charelot, de la marca en este caso de bebida, ¿no? Entonces lo hicieron a partir de esa neurodiversidad. Y ellos se definen como activistas creativos, porque su propósito es esto, la reivindicación del valor de la neurodiversidad, ¿no? Y de la inclusión de personas neurodiversas. También hay que entender que cuando comunicamos o incluso cuando planificamos, no podemos ir como los caballos de feria. Necesitamos mirar como la lechuza, a 360 o al menos 180. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿De qué se está conversando? Están hablando de normativas, están hablando de digitalización, están hablando de Agenda Global 2030, están hablando de despoblación. Nuestra administración pública está tocando estos temas, los medios están hablando de esto, el gobierno está generando estas políticas, mis aliados están hablando de esto, mis consumidores. Al final necesitamos estar atentos desde una mirada más 360 a qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque en base a eso vamos a estar mejor preparados y vamos a poder cumplir mejor nuestros objetivos, tanto de comunicación como organizacional, ¿no? De la centralidad a la red. Esto es lo que les decía hace un ratito de la hoja, con la nervadura. Tenemos que salir de la idea de que gestionamos todo desde este punto, porque luego cuando este punto, o si por ejemplo yo solo comunico a través de, no sé, boletín. Si el boletín no lo lee nadie, es que nadie me lee. En cambio, si yo tengo múltiples plataformas, si cuento por el boletín, pero también cuento desde otra manera, desde, por ejemplo, una red social, o participo de un evento, de una feria, doy un taller, estoy usando distintas plataformas, estoy descentralizando mi comunicación. Eso me va a hacer más resiliente, va a aguantar mejor, así funciona la naturaleza. Eso que vemos ahí es una red de micelios, ¿sí? Es la red de los hongos que le llaman el Internet de la Tierra, que está bajo nosotros, ¿sí? En el bosque, el Internet de los bosques, porque esa red de raíces es la que comunica y comparte nutrientes, mensajes. Dicen que los bosques se comunican, que cuando hay un peligro o una alerta liberan ciertos químicos y van avisándole a que hay una amenaza, ¿no? Que hay una plaga, que hay un incendio, en fin. Lo que nosotros estamos viendo es una red, no estamos viendo una constitución centralizada, ¿sí? Eso va a hacer que sea más resiliente, ¿no? Entonces nos entendemos como un ecosistema. Necesitamos empatizar. Y de esto lo sabe mucho este pajarito. Se llama satinado azul, pergolero satinado azul. ¿Por qué se llama así? Porque hace una pérgola, esa que vemos en la foto, aquí. Lo hace, él está en peligro de extinción, está en la lista roja de especies vulnerables y amenazadas, y lo que tiene que hacer es sobrevivir, y para eso tiene que procrear, ¿no? Entonces lo que hace es buscar a la hembra. ¿Y cómo invita a la hembra a que quiera estar con él? Bueno, le hace esa pérgola. Pero no solo le hace la pérgola, sino que sabe que a la hembra le gusta el color azul. Por eso decora toda la pérgola con azul. Por eso también se llama, encima él es tornasolado azul, o sea que la tiene de ganar seguro. ¿Y con qué decora? Miren que no es fácil, y no es culpa de él, ¿no? El azul en la naturaleza no es tan fácil, ¿no? Es más fácil el rojo, el amarillo.
Pero bueno, él busca lo que haya localmente, incluso ahí vemos plástico, tapitas y lo que sea, pero él decora la pérgola. Él lo que está haciendo es empatizando, es ponerse en el lugar de la hembra y decorarle a medida, a partir de lo que a ella le gusta, con este objetivo de ganar, ¿no? Y cuando termina de decorar, no acaba ahí, sino que le baila. Ella se sienta en la pérgola y él al frente de ella, entre todo lo azul, le baila. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de la naturaleza que nos enseña el valor de la empatía para alcanzar objetivos, ¿no? Luego, también entender que somos comunidad, el valor de la comunidad. Entonces, ya no tenemos públicos, no tenemos solamente consumidores. Es que al final, si vos me comprás y yo estoy colaborando con los productores locales, por ejemplo, Justina de Liébana, que toma productos locales para construir sus licores, al final, si vos me ayudás, me comprás mis licores, yo también ayudo, ¿no?, al rural y al sector agro de mi territorio. Entonces, al final nos convertimos en aliados. Lo mismo si Coca-Cola se convierte en un aliado de Almanatura. También estamos consiguiendo lo mismo. Entonces nos entendemos como parte de un ecosistema, como parte de una comunidad. Ya no somos públicos, consumidores o clientes. Somos comunidad, somos aliados, ¿sí? Miren el nivel de engagement, perdón que se ha cortado ahí el engagement abajo. Hay 3 niveles. Engagement le llamamos en comunicación o en marketing al compromiso o al acercamiento que tienen nuestras audiencias con las marcas. Y acá tenemos, el básico son los clientes. Vale, viene y compra. Pero a lo mejor no vuelve a comprar, o no le dice a nadie y ya está, pasa. Pero hay un nivel un poquito más, que es un nivel emocional, en el que no solo me compra una vez, sino que quizá me vuelve a comprar otra vez. Además puede contarle la experiencia a alguien. Al final lo que está haciendo es seguir mi marca, desde un lado más emocional. Y hay un nivel plus, que es el que deberíamos buscar, que es cuando participamos, nos involucramos activamente con las marcas. Imagínense que cuando hablamos de la prospectiva, esos aliados con los que yo me senté a escuchar, a ver qué podemos hacer, cómo podemos diseñar nuestros licores, o cómo podemos diseñar nuestra marca de ropa, o cómo puedo sentarme con productores locales para ver cómo vender mejor en mi tienda. En fin, esta manera de involucrarlos va a sumar a ese nivel de compromiso, de acercamiento a la marca, ¿no? Entonces ellos seguramente me van a seguir, seguramente me van a recomendar y van a participar y fidelizarse con la marca, ¿no? En definitiva, ya es más, me quedo chica con el storytelling. ¿Se acuerdan que antes se hablaba de storytelling, de contar historias, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de Gafas Van. Gafas Van está en el rural también. Lo que hace es aportar el servicio de óptica en los pueblos, con una van, por eso se llama Gafas Van. ¿Sí? Va la van y le va ofreciendo el servicio de óptica, ¿no? El storytelling cuenta, bueno, esto es lo que hago, pero el story doing, ¿no? De hacer, de ahí viene el doing, es ver a la van haciendo cosas, ¿sí? Entonces, está viendo cómo están sucediendo las cosas. Y luego también, sobre todo, el story being, que tiene que ver con el ser. Está primero siendo. Él tiene un propósito muy claro, ofrecer en los pueblos un servicio que no existe. Entonces, ese es su propósito. Y desde ahí va por todos los pueblos con su van y ofrece servicio. Y eso mismo está contándolo. ¿Sí? Es muy fácil contar la historia desde el corazón del ser organizacional y desde el hacer. Y luego animarse a innovar. Todo esto que les estoy diciendo o que estamos conversando aquí tiene que ver con salirse de la caja. Tiene que ver con animarse a, por ejemplo, mirar a la naturaleza como mentora. Vieron que todo el tiempo yo les traía ejemplos de la naturaleza. Eso es porque hay una metodología que se llama biomímesis, que implica entender que la madre naturaleza nos puede enseñar cuestiones que podemos llevar a la empresa, que podemos diseñar. Así lo entienden muy bien la ingeniería. Por ejemplo, el AVE, el tren de alta velocidad,
imita o entiende, interpreta el pico del martín pescador. ¿Por qué? Porque el pico del martín pescador tiene una forma tan perfecta y tan aerodinámica que hace que cuando se mete al agua no espante los peces. Porque si él le generara una onda expansiva, ¿qué pasaría con su comida? Se iría. Entonces, esa forma aerodinámica es la que los ingenieros han llevado al diseño del tren de alta velocidad. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de biomímesis aplicada al diseño. Pero yo les he estado todo el tiempo hablando de ejemplos de cómo podemos llevarnos aprendizaje de la naturaleza al diseño de la comunicación, al diseño del modelo de negocio, y así a todo, a la medicina, a la tecnología. Al final es animarnos a entender un poquito más a la naturaleza, y no hace falta ser biólogos, para nada, solamente es mirar nuestro entorno, y ustedes seguramente al estar en el entorno rural están más conectados que los que estamos en ciudades más grandes, y al final eso es realmente animarse a salir de la caja, ¿no? Y se los dejo ahí, no, podemos dar otra charla de 2 horas más, pero lo vamos a dejar ahí, pero es un ejemplo de cómo podemos entender a la naturaleza como mentora y también como medida. Luego también es importante salir de la idea de rendición de cuentas. Esto nos está pasando con la normativa, ¿no? Hoy las empresas grandes están obligadas a rendir cuentas, ¿no? Con todas estas nuevas normativas de diligencia debida y etcétera, ¿no? Pero cae por goteo a las pymes, y en algún punto también van a ser obligadas. Pero ahora cae por goteo porque, claro, si una grande quiere contratar a una pyme, tiene que saber la trazabilidad de la pyme y etcétera. Entonces, al final, no le cae a la pyme, pero sí le cae a la pyme, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de transparencia, de animarnos a contar, a medir y a mostrar hacia afuera nuestro impacto. Y esos aprendizajes también están en el error. No tenemos que medirnos y solamente quedarnos con lo positivo y lo bien logrado. También tenemos que enfocarnos en los errores porque son el mejor aprendizaje. Y esos errores o esos resultados no solamente deben ser a corto plazo. No solamente tengo que medir mi comunicación o mis acciones en cuántos likes tengo, cuántos me siguen en una red social, cuántos han venido a un evento, o cuántos consumen mis productos o servicios, sino también tengo que ver qué he generado en esa persona, qué cambios he generado. He desarrollado competencias, he generado conocimientos, he marcado alguna diferencia comportamental en pro, por ejemplo, del bienestar social o medioambiental. He desarrollado competencias emprendedoras, por ejemplo. En fin, lo que sea que hagamos, ¿qué está generando en las personas que me reciben? Ese es un pasito más, no son solo resultados. Y a lo mejor también hay que verlo de acá a 6 meses. ¿Qué genero de acá a 6 meses? ¿Y qué genero de acá a 1 año, no? Cómo la comunidad local está generando un cambio a partir de lo que he hecho. Por darles un ejemplo muy concreto, en Alma Natura, una de las decisiones que se hizo con los fondos de la empresa es comprar un molino de 150 años que estaba completamente destruido. Y en base a eso se generó lo que hoy es un laboratorio de innovación social y una agenda cultural constante, ¿no? Y llevamos 3 años de agenda cultural. Y ya podemos medir qué pasa con el restaurante del pueblo. Al final, la gente sale de un evento cultural y va a comer al restaurante, o se va a tomar una cerveza al bar. O las señoras pasan por la peluquería antes de venir al evento. Al final estoy dinamizando la cultura. Al final viene gente del pueblo del lado que después no quiere conducir y se queda en el hostal. Al final, los artistas del territorio pasan por esa agenda cultural. Entonces ya no puedo medir cuántos vinieron al evento. Tengo que medir otras cosas y eso hace el valor del impacto de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy dinamizando el territorio? ¿Qué valor estoy generando? Y esto que decíamos hace un ratito de medir lo esperado y positivo, pero no dejar de prestar atención a eso que nos ha sorprendido y que no estaba tan bueno, porque nos va a decir a dónde hay que mejorar. Puntualmente sabemos que eso nos equivocamos y en eso tenemos que mejorar. En fin, para cerrar un poquito esta idea de innovación organizacional y en comunicación. De la planificación tipo libro, súper estructurada, sin margen de maniobra, a una planificación centrada en el futuro. Se llama prospectiva y de manera colaborativa. De objetivos muy desconectados de la comunicación a la organización, a entender que la comunicación tiene que estar pegadita al propósito.
de la gestión de solamente accionistas o intereses de la empresa a múltiples públicos, incluido el medio ambiente y la comunidad. Del decir al primero hacer, e incluso antes mejor ser organizacional. Y desde ahí cuento, una comunicación pegadita al ser organizacional. De la ficción, o sea, de vender humo, a lo que realmente me define como organización, ¿no? A lo que se llaman rasgos, valores organizacionales. Del modelo informativo clásico de emisor-receptor a un diálogo genuino, a una conversación genuina con mis públicos. De la estrategia segura, en la zona de confort, a la innovación, a salirnos de la caja. Y de la medición de impacto solo positivos a mirar un impacto y además unos resultados a mediano y largo plazo a 360, viendo también lo negativo, ¿no? Y lo inesperado. Este es un poco para que vean el ecosistema de comunicación digital de Alma Natura. Alma Natura, la empresa que trabaja, que les contaba, por la reactivación rural y hace proyectos con grandes aliados que repercuten en el rural. Ellos trabajan, tienen las redes sociales, tienen X, que era Twitter, tienen Instagram, tienen YouTube, tienen Facebook y tienen LinkedIn. No todas las redes sociales tienen el mismo objetivo, porque en Facebook, el medio rural está en Facebook, ustedes ya lo saben seguramente. Entonces, tenemos una población gruesa de más 55 que sigue consumiendo Facebook. Entonces, ellos saben que esa es la red social para comunicarse con sus beneficiarios, ¿no? Que en este caso no son sus clientes, los clientes son las grandes empresas, pero sí con sus beneficiarios. Luego con LinkedIn, por ejemplo, que es una red más profesional, saben que tienen que cristalizar lo que hacen porque ahí sí están sus clientes y sus aliados. Entonces ya no importa solo la marca de empresa, por eso ahí dice que van a ver la marca de Alma Natura, sino que también es muy importante la marca personal, en este caso del CEO, pero podríamos mencionar al CEO, al secretario, en fin, a cualquiera, o a todos los empleados, a cualquiera, a la directora de proyectos. Al final, nuestras marcas personales son importantes también, porque son las que traccionan a la marca empresarial. Es muy fácil confiar en una persona y mucho más difícil confiar en una marca que no tiene una persona detrás. Entonces, es muy importante desarrollar las marcas personales. Luego, ellos tienen también la web, pero la web es un poco la vitrina, es decir, mostrar cuáles son los proyectos, quién es el equipo, qué es lo que hacemos, cómo es el molino, mostrar fotos del espacio donde están, en fin, pero sobre todo tienen algo que a mí me parece lo más valioso, que es el blog, como un repositorio de recursos, en el que cuentan sus proyectos, pero además dan herramientas, ¿no? Sobre todo para los neorurales, aquellas personas que quieren venirse al rural, o a los aliados para que se sientan que pueden ser parte y también se sumen como clientes de Alma Natura y podamos crecer y hacer más impacto en el territorio, en fin, ¿no? Tienen un blog muy rico para que lo vean. Luego también tienen un boletín, esta newsletter cada 3 meses, uno es general, el que se manda a su lista, digamos, de contactos, y luego el CEO lo reenvía con un mensaje más personalizado a sus aliados, a sus clientes, ¿no? Entonces ahí tenemos otra herramienta digital. Y luego tienen un grupo de WhatsApp que puntualmente está orientado a la agenda cultural de la fundación. ¿Sí? Acuérdense que Alma Natura tiene una fundación y es una empresa. Esa fundación corporativa es la que lleva adelante la gestión del molino y de la agenda cultural, ¿no? Y el grupo de WhatsApp está orientado a contar qué es lo que se viene en esa agenda cultural y a mantener ahí un espacio de comunicación con los que están en el pueblo, ¿no? Ay, perdón, ¿y me faltó algo? No, ahí está. Vale, y ya cerrando con esto, que me quedan creo que 5 minutitos, les quería mostrar un vídeo de Alma Natura, que fue un poco la empresa que les he ido compartiendo, para que vean el impacto que ha generado, que está empezando a generar esta agenda cultural que ya lleva cerca de 3 años. Le doy play a ver si lo ven. El desafío más importante ha sido entender qué es lo que necesita
un pueblo como este. Es decir, no es lo mismo programar para una gran ciudad que programar para un pueblo de 900 habitantes. Es distinto, por ejemplo, el taller de edad o la edad que tienen las personas o el tipo de público que se acerca hasta aquí. Hay que conocerlo bien de cerca y sobre todo preguntarle qué es lo que quieren o más que lo que quieren, qué es lo que necesitan. Lo que hemos aprendido aquí en Alma Natura en estos meses que llevamos trabajando en la programación cultural es que necesitamos como 3 elementos fundamentales. Uno, conocer el espacio, los espacios en los que podemos desarrollar la actividad cultural y todo lo que esos espacios nos pueden ofrecer. El segundo, conocer muy bien al público qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y el tercero es conocer a los agentes que ya están trabajando en cultura en la localidad. Desde que asisto a la programación de Alma Natura, mi relación con los vecinos y con el entorno ha mejorado. Estoy muy contenta y agradecida. La cultura en un pueblo como Arroyo Molino la beneficia en gran medida, sobre todo porque estamos muy lejos de la ciudad, muy lejos de los eventos culturales, fácil de asistir, de los conciertos, como teatro, como cine, hay que desplazarse y todo. Todo que la cultura se acerque a Arroyo Molino y que haya proyectos culturales de este tipo, es fundamental y es un gran aporte al pueblo. Cuando diseñamos la fundación, a mí me contratan en 2020, muy seguidito de la pandemia, porque habían comprado el molino y había que hacer algo en el molino, ¿no? Pero no se sabía qué era. Y ellos tenían muy claro que no querían hacerlo ellos solos. Entonces, cuando les hablé de la prospectiva, lo que primero hicimos fue hacer una prospectiva. Nos sentamos con 50 agentes del territorio, desde vecinos, entidades públicas, empresarios, emprendedores, jóvenes, en fin, hicimos como un popurrí de perfiles del territorio y les preguntamos qué necesitarían o qué les gustaría que suceda en este espacio para movilizar la educación, para movilizar el trabajo y para movilizar el bienestar. Fueron como las 3 preguntas que disparamos en los talleres, ¿no? Y lo que surgió de esos 4 encuentros que tuvimos fue la cultura. La cultura educa, la cultura genera oportunidades de trabajo, la cultura es una excusa para ponerse guapos y salir, para conectar con otras personas, genera comunidad. Al final, la cultura acabó siendo el eje transversal de todas nuestras acciones en ese espacio, en ese molino, ¿no? Y bueno, ya llevamos 3 años de esta agenda cultural. Pero se hizo así, primero escuchando. Y a su vez, mientras íbamos escuchando, teníamos este ciclo que se llamaba Abierto por Obra, porque cuando el molino estaba completamente destruido, pero luego lo fuimos recuperando y ya se podía andar por la obra, venían nuestros vecinos y vecinas a visitarlo. Y les contábamos y los invitábamos a las sesiones de planificación, y al final fuimos creando ese vínculo. Entonces, cuando ya la agenda está montada, ya tienes terreno ganado, porque al final ya conocen el territorio, ya han estado, se han sentido parte de ese diseño cultural, en fin. Y luego hacemos cada 6 meses un espacio que se llama, lo diseñamos juntos, y vemos el diseño de la agenda cultural cada 6 meses con el pueblo o con el que quiera venir a sumarse a ese espacio. Y a partir de ahí lo que hacemos es democratizar la cultura, que lo decían recién, intentar que lo que normalmente sucede en la ciudad también esté en el pueblo, conectar a las personas con la cultura. También hacemos, por ejemplo, oficios que están olvidados. Hubo hace poquito, ahora me parece que todavía está una exposición de la molienda, de archivo histórico, en fin, ¿no? Esto al final está hecho a medida y con el pueblo. Esperen que me fui. Venga, ahí. Ahora. Esperen que no me deja salirme. Que no me deja pasar de slide. Denme un segundo que no me deja pasar de slide. Y ya con esto terminamos.
Ahí está, perdón, no me dejaba pasar de slide, no sé por qué. En definitiva, lo que les traigo para cerrar es una herramienta que va a quedar aquí en las presentaciones, pero que no lo vamos a desarrollar, pero es entender que lo que interesa en la comunicación digital y en toda la innovación no es tanto un plan, sino más bien una política, es decir, situarnos en qué queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos, quiénes son nuestras audiencias o quiénes son nuestros públicos, qué recursos necesitamos para montarlo, y luego cómo lo voy a ir midiendo esos resultados y esos impactos. Y poco a poco voy a ir desglosando esa planificación, que es súper importante que seamos conscientes de que podemos romperla cuando sea necesario. ¿Por qué romperla? Sin perder la esencia. Porque al final el objetivo es uno, pero el camino no es uno solo. El camino pueden ser varios y depende de cada experiencia que vayamos adaptando y moviendo ese camino, ¿vale? Entonces, al final, acá les traigo un ejemplo, pero que no nos vamos a detener. Lo que tenemos que hacer es enamorarnos del propósito. Si nos brillan los ojitos cuando contamos nuestro propósito, al final es mucho más fácil, desde la comunicación, la innovación y sobre todo seguir generando tantísimo valor para el territorio. Así que me gustaría saber ahora, aunque no podamos abrir micrófono o sé que somos, a lo mejor estamos todos ahí con 1000 cosas, pero que hagan el ejercicio de pensar qué ideas se llevan de esto. ¿Qué les ha movilizado, si es que ha movilizado algo, ¿no? Y cómo están frente a lo que han escuchado. Porque la idea es que de aquí no quede encajonado solo en un canal de YouTube, sino que realmente sirva para aumentar el enorme valor que ustedes tienen en el territorio, ¿sí? Y que tiene de por sí Teruel en el territorio del medio rural. Así que gracias, Arantxa, por compartir. Ilusión, dice. Muchas gracias. Nada, ahí les dejo para que me puedan seguir en redes o lo que necesiten, ya le escriben a Maribel o a Narciso. Me pongo a disposición completa para colaborar y muy agradecida y muy feliz de formar parte de la Oficina Acelera Pyme en esta iniciativa. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Bel, porque, bueno, pues ha sido una sesión un poco como decíamos al principio de escuchar sin poder evitar, pero por la parte positiva que eso tiene, cada uno a nosotros cómo nos puede aplicar todo lo que has contado, ¿no? Y de hecho, yo al hilo de lo que yo tenía mi hoja para apuntar las cosas profesionales, pero he tenido que ir a buscar mi libreta de cosas personales porque dices, oye, pues es que esto me vale para mis hijos, para mi pareja, para mi negocio o para mi organización, ¿no? En la que estoy. Y de hecho, el primer pensamiento lo que he apuntado es que todo lo que tú estabas contando, al final fue un poco el propósito que tuvo la Diputación Provincial de Teruel, que son 236 municipios los que tiene toda la provincia en 10 comarcas. Eso, la inmensa mayoría del territorio por debajo, a ver, la 9 es la media, pero muchas comarcas tienen por debajo de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, que eso era el dato, bueno, positivo, a partir de ahí para abajo. Entonces, bueno, eso supone un perfil territorial muy concreto, ¿no? Pero a la vez también muy diverso, como tú también has dicho. Y de hecho, por eso la Diputación Provincial de Teruel, el objetivo que tuvo era que la digitalización, que este programa que era las oficinas Acelera Pyme rurales, porque nosotros se concurrió a la convocatoria de oficinas Acelera Pyme rurales, cuyo foco está en municipios que tengan menos de 20.000 habitantes, y eso es toda la provincia de Teruel, menos Teruel capital, lo hizo por, como hemos escuchado a las personas que estamos trabajando en el equipo, por un objetivo muy concreto, y era que esa digitalización, que ese carro de la digitalización, que ese tren de la digitalización, que permite muchísimas cosas positivas a negocios que están totalmente dispersos por el territorio, que ese tren no pasará sin que muchos negocios rurales lo cogieran. Y por eso llevó a que esas 2 sedes de las oficinas se desplazaran y atendieran a cualquier iniciativa en cualquier punto del territorio. Pero también es verdad que se hizo con un objetivo, porque al final proyectos como el Ki Digital tiene detrás también a una serie de empresas que están ofreciendo esos servicios de digitalización, lo que se denominan, en concreto el Ki Digital, agentes digitalizadores. En otras subvenciones el perfil, las empresas pueden ser las mismas, pero se llaman de otra manera. Pero al final ese concepto de agentes digitalizadores, que son empresas que prestan esos servicios, están en toda España, pero también están, y por supuesto que están en la provincia de Teruel. Son empresas, algunas, la mayoría pequeñitas, otras
más grandes, pero la Diputación de Teruel, todos los compromisos que ha tenido y que sigue teniendo, es que se intente aprovechar en la medida de lo posible y siempre que se pueda esas empresas del territorio, porque, como tú decías, ese concepto de ecosistema y ese concepto que al final genera comunidad, pues bueno, cuanto mayor sea la conexión, mejor es el servicio y mejores son los beneficios para ambas partes. Y al final, pues bueno, la Diputación como institución lo que quiere es que la provincia siga viva y que no solamente lo que esté se pueda mantener con competitividad, sino que también puede haber muchos nuevos negocios con nuevos perfiles que se implanten, ¿no? También por una cosa que tú has comentado, que es el tema de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y sobre todo la sostenibilidad social. Y lo bueno que tiene la digitalización, un montón de herramientas digitales, es que la digitalización permite, como tú también has dicho, tomar datos para tomar mejores decisiones y, por otro lado, está la tecnología que te permite que eso que has pensado se pueda llevar a la práctica. Dicho así parece filosofía, pero al final esto no es más que el día a día de Rubén y de Arantxa, que yo recuerdo, mi trabajo es otro más administrativo, pero, por ejemplo, llega un agricultor o una agricultora y dice, no, yo lo que quiero es un programa que me pese los corderos cuando pasan por no sé dónde para saber cómo están de salud, para introducir cambios en la alimentación, en los hábitos de salir al campo, en los días que está con la madre, lo que sea. Y ella lo que quiere era, en concreto, una ganadera que quería un programa para pesar los corderos. O, por ejemplo, otro agricultor, y voy un poco al tema de la agricultura porque ha sido quizá el que más nos ha ocupado, pero el comercio es igual. O cualquier sector es lo mismo. Pues, por ejemplo, un agricultor que dice, no, yo lo que quiero son sistemas de medición, de control de suelos para ver si estoy regando en exceso, si estoy regando en defecto, para aprovechar mejor el agua de mi territorio. Toda esa agricultura de precisión que es muy sostenible y que permite la digitalización. O otra herramienta que puede ser el tema del vallado virtual para que pueda seguir siendo viable económica y socialmente la ganadería de montaña, de alta montaña. Entonces, bueno, pues al final, todo lo que tú, por muy lejano que nos pueda parecer a priori a lo que es el día a día de las oficinas Acelera Pymes Rurales, es el día a día, porque al final es la filosofía que está detrás de todo el trabajo de agentes digitalizadores, de micropymes, de cualquiera que esté detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente decir que, como ya me imaginaba, ha sido una charla muy interesante para finalizar el ciclo, quizá para recapitular todo lo que llevamos y pensar un poco por qué lo hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? No sé si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, puede sin ningún problema, y si no, pues bueno, darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado, por también el ejercicio que has hecho previo de síntesis para decir, bueno, ya estoy de Teruel, ¿yo qué cuento? Bueno, pues has contado cosas muy interesantes y te damos las gracias, ¿no? Y también a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias, muchas gracias. Narciso. Sobre todo, Maribel, una cosita, decía recién nosotros trabajamos para un proyecto también de digitalización y cuando decimos las herramientas, cómo también mejoran la calidad de vida, ¿no? Esto, por ejemplo, los crotales con GPS, que hace que en vez de que tú tengas que estar detrás del ganado, tú puedas verlo, dónde está, en qué situación está, y etcétera, ¿no? Y al final tú puedes estar descansando o haciendo otras cosas y mejorando tu calidad de vida, no solo la del ambiente y la de la comunidad, sino también tu propio bienestar. Así que totalmente alineada la sostenibilidad económica con la social, la ambiental y la personal, ¿no? Todo es importante, todo es importante. Muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti. Y simplemente, Narciso, si quieres decirnos cuál es la siguiente sesión de enero, por lo menos, si no te importa activarte el micro un segundito y recapitularnos las de enero, si las tienes a mano y si no, las cojo yo, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, las tenemos por aquí. Y además es buena manera de acabar 2024 con esta tanda formativa y en exclusiva. Todavía no lo hemos puesto en redes, pero saldrá en redes también de formaciones para 2025. La primera que vamos a tener es el 9 de enero y va a ser súper práctica. Las personas que asistan van a aprender a crear su propio chatbot, tanto para web como para redes sociales. La siguiente
va a ir dirigida a optimizar nuestro correo electrónico. Vamos a automatizarlo. Ahora 2025 creo que va a ser el año de la automatización. Ojalá no perdamos esa humanidad que está transmitiendo Bale y aunque todo se automatice y ganemos tiempo, ese tiempo vaya a la parte humana. Pues en la segunda sesión va a ser de optimizar el correo electrónico para que se responda, para que se reciban correos automáticos. Está genial. La tercera va a ser conocer más y sacarle más partido a nuestra web, sabiendo cómo se comporta el usuario en nuestra web. La cuarta, no digo fechas, luego la pondremos en redes. Si queréis, luego hago un repaso con fechas. La siguiente va a ser cómo ha cambiado esta ley de turismo, como ha dicho Maribel, y es cómo adaptar nuestro negocio turístico al nuevo registro obligatorio de viajeros. Si hay alguna pyme de turismo y se quiere apuntar la fecha, va a ser el 23 de enero. Continuamos y ya, pues igual que nos vimos ayer, pues yo también estaré por aquí. Me ha gustado porque Bel lo ha dicho, ha nombrado LinkedIn y la importancia que tiene. Pues vamos a crear una cuenta de LinkedIn, si aún no la tenéis, desde cero y aprovechando la inteligencia artificial. Esto es el 28 de enero. Terminamos enero con una formación directamente enfocada al sector agroalimentario, con soluciones digitales para el sector agroalimentario. Vamos a traernos al director del máster en transformación digital del sector agroalimentario y forestal de la Universidad de Córdoba, Adolfo Peña. Va a ser otra sesión súper interesante y vamos a terminar estas 20 sesiones online con una enfocada a WhatsApp Business para pymes desde cero y nos va a acompañar, vamos a acabar estas formaciones en Teruel con alguien de allí de la zona, nos va a acompañar Ana Lázaro el 4 de febrero. Pues muchísimas gracias. Esos nos han sido un poco los contenidos y las fechas, pero bueno, lo mejor es que nos sigáis en Facebook o que consultéis nuestra página web y ahí tendréis todo el calendario y podréis, pues bueno, tomar buena nota para que la que podéis asistir en el momento, genial, y si no, pues estarán también colgadas en el canal de YouTube. Nada, yo dar las gracias nuevamente a Abel Barroso por acompañarnos hoy, también a ti y a Narciso por el soporte que nos estáis dando y a todos los que habéis estado hasta el final. Muchísimas gracias y ahora sí que hay que decirlo, felices Navidades y que el año 2024 acabe muy bien, pero también que el año 2025 pues, nos traiga todo lo bueno que queremos. Bueno, muchísimas gracias a todos.